En 1836, Schopenhauer publicó un ensayo filosófico sobre la voluntad en la naturaleza, que, como sus obras anteriores, pasó casi desapercibido. Luego, entre 1839 y 1840, dio a conocer 2 artículos sobre ética que reunió en un volumen titulado Los 2 problemas fundamentales de la ética. El primero de ellos, que trataba sobre el libre albedrío, obtuvo un premio de la Academia de Ciencias de Noruega. En 1844, Schopenhauer publicó una segunda edición de El mundo como voluntad y representación, incluyendo unos 50 nuevos capítulos. En 1859 fue editada una colección de artículos y aforismos suyos bajo el título de Parerga y Paralipomena, lo que significa algo así como cosas insignificantes y cosas que no vienen al caso, obra que le dio una fama inmediata. La segunda mitad del siglo XIX era más receptiva a la visión pesimista y desencantada del filósofo de lo que había sido la primera. De toda Europa llegaban visitantes ilustres para conocer al filósofo. Muchas universidades dieron lugar a la discusión de sus ideas. Muchas invitaciones y homenajes cayeron sobre él. En virtud de este éxito, dio entonces a la imprenta una tercera edición de El mundo como voluntad y representación, nuevamente ampliada. Schopenhauer fue un pensador que tuvo unos interesantes apuntes artísticos. Él era un hombre extraordinariamente dotado para el arte, le encantaba el teatro, le encantaba, por supuesto, la literatura, en particular la literatura española. Fue traductor de Baltasar Gracián al alemán y, por supuesto, fue uno de los primeros que convirtió ya no tanto al Quijote, pero a Calderón, sobre todo en La vida es sueño, etcétera, es uno de los pensadores teatrales importantes de Europa. Pero él, sobre todo, tenía un entusiasmo especial por la música. La música para él era verdaderamente la expresión mejor, mucho mejor que la palabra, mucho mejor que la reflexión. La música era la mejor expresión de en qué consiste el universo. Cuando oímos a una gran creación musical, estamos algo así como oyendo el rumor de la voluntad, el rumor del mundo, a la vez seductor, crispante, relajante, vigorizador. Todo lo que el mundo es lo podemos escuchar por medio de la música, y la música nos revela la esencia del universo mejor que ninguna palabra o ninguna otra cosa. A la vez, Schopenhauer escribió de muchos temas, es decir, hizo un corpus muy joven, porque él concluyó el pensamiento de su obra principal muy joven, sin haber cumplido los 30 años, con 20 y pocos años, y después fue añadiendo aspectos concretos para la vida cotidiana. Hablaba pues desde los duelos, el espiritismo, y dedicó unas reflexiones al tema del amor y de la mujer que son o han sido por lo menos muy comentadas a lo largo del tiempo, porque es uno de los pocos pensadores que habló de la sexualidad. Es decir, los filósofos por lo general suelen ser bastante asexuados en sus filosofías. Schopenhauer no. Schopenhauer directamente habla de la sexualidad heterosexual y homosexual, y lo convierte ese afán de la sexualidad en uno de los motores centrales en que la voluntad se expresa en el mundo. Tiene una amplia gama de aspectos concretos que incluso muchas veces han sido editados y presentados aparte de su obra principal como unas reflexiones prácticas sobre el arte de relacionarse con los demás, sobre el arte de escapar de las seducciones del amor, etcétera, etcétera. En su obra, Schopenhauer percibió que nuestro cuerpo nos es dado como objeto fenoménico, pero a la vez, interiormente, como voluntad de vivir. Somos una corriente agitada de pasiones e impulsos. Nuestra interioridad es la vía regia para acceder a la cosa en sí, en tanto somos criaturas de voluntad. Y, según Schopenhauer, todo lo es. Toda la realidad es en el fondo un querer que se quiere infinitamente a sí mismo en la multiplicidad de sus objetivaciones, sin alcanzarse nunca.
Incluso nuestro entendimiento es un recurso de ese todo que es voluntad, y en virtud del que somos un deseo eternamente insatisfecho. Corremos detrás de diferentes objetos solo para jamás alcanzarlos, o, si los alcanzamos, para enseguida hartarnos de ellos. Porque todos esos objetos son solo representaciones que la misma voluntad pone ante nosotros. Nuestra vida es, por eso, permanente sufrimiento. Para escapar de esta maldición hay 3 vías. La primera es la contemplación estética, porque, aunque sea por pocos instantes, en ella la voluntad se aquieta. Las diferentes artes se corresponden a diversos grados de objetividad de la voluntad, desde la arquitectura, a través de la escultura, la pintura y la poesía, hasta la tragedia, en la que se presenta el conflicto de la voluntad consigo misma. En cuanto a la música, ella es para Schopenhauer una reproducción de la voluntad misma. Pero, en mayor o menor medida, todas las artes son liberadoras, al permitir el surgimiento de la contemplación desinteresada, aunque no alcanzan para redimir al hombre de la vida, sino que solo significan un alivio momentáneo. La segunda vía consiste en desenamorarse de la vida, porque es la voluntad la que nos hace apegarnos a la vida. En este camino ascético se desarrolla la compasión, por la que me hago cargo de todo el sufrimiento del mundo, busco activamente el sufrimiento propio y ajeno, de modo que mi interés por la vida va disminuyendo progresivamente. La tercera vía es cambiar la voluntad por la no-luntad, dice Schopenhauer. Es decir, transformar el querer en el no querer, aniquilando en nosotros todo deseo. Se trata del acceso al nirvana, la extinción. Schopenhauer no vivió según ideales ascéticos, ni buscó el anonadamiento de su ego, ciertamente poderoso. Cuando se le reprochaba esto, contestaba que no tenía por qué vivir exactamente como pensaba. Amó razonablemente la vida y la disfrutó especialmente en sus últimos años, en los que se vio súbitamente célebre y apreciado. Falleció apaciblemente en 1860 en Dresden.